El archipiélago de las Cícladas en Grecia ha sido sacudido por una intensa actividad sísmica en los últimos días, provocando la evacuación de miles de personas y el cierre de diversas actividades en la isla de Santorini. Este fenómeno ha generado una profunda preocupación entre expertos y autoridades, quienes temen la posibilidad de un gran terremoto. Desde el 24 de enero, la región ha experimentado una serie de más de 600 sismos, de los cuales alrededor de 200 han ocurrido en las últimas 48 horas. En la madrugada y la mañana del martes 4 de febrero de 2025, se registraron más de 50 temblores en la zona entre las islas de Santorini y Amorgos. Los más fuertes alcanzaron magnitudes de hasta 4,8. La situación ha obligado a la evacuación de aproximadamente 9.000 personas de Santorini, una isla con una población habitual de unos 25.000 habitantes y un destino turístico clave en Grecia. Ferries y vuelos comerciales han incrementado su frecuencia para permitir la salida de residentes, turistas y trabajadores temporales. Las calles que conducen al puerto y al aeropuerto han estado colapsadas debido a la gran cantidad de personas que intentan salir de la isla. Se han cerrado las escuelas en Santorini, Ios, Amorgos y Anafi hasta nuevo aviso, y se han cancelado eventos públicos. Además, se han restringido los viajes a la isla y prohibido las obras de construcción en ciertas zonas. En al menos otras 9 islas del archipiélago también se suspendieron las clases debido a la preocupación por la actividad sísmica. A pesar del temor generalizado, algunos residentes y turistas han decidido permanecer en la isla. En la ciudad de Fira, las calles normalmente repletas de gente lucen desiertas, salvo por pequeños grupos de turistas que continúan su visita. El fenómeno que sacude las Cícladas es denominado enjambre sísmico, caracterizado por una serie de sismos sin un evento principal definido. Los expertos han señalado que estos temblores no están relacionados con el volcán de Santorini, sino con fallas submarinas cercanas a la isla. 5 de estas fallas tienen más de 20 kilómetros de longitud y podrían generar terremotos de hasta 7,3 de magnitud, como el ocurrido en 1956 cerca de Amorgos, que provocó un tsunami de 30 metros y la pérdida de vida de 53 residentes. El temor a un sismo mayor ha llevado a algunos hoteles a vaciar sus piscinas para reducir la carga estructural de los edificios y minimizar posibles daños. En varias zonas de Santorini ya se han reportado grietas en edificios antiguos y deslizamientos de tierra en la caldera de la isla. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos. Grecia es una región altamente sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas africana y euroasiática. En los últimos 10 días se han registrado alrededor de 500 sismos en Santorini, con cerca de 200 ocurridos en las últimas 72 horas. Los expertos continúan monitoreando la situación de cerca para determinar si estos eventos son precursores de un sismo mayor o si la actividad disminuirá progresivamente. Por ahora, el futuro de Santorini sigue siendo incierto. Mientras la isla vacía sus calles y las alarmas continúan sonando, la población espera con ansias que la tierra finalmente se calme y la vida vuelva a la normalidad en uno de los destinos más icónicos de Grecia. ¡Tapada! ¡Tapada! ¡Coño de